Bien, respecto a los arcos eh, aórticos, ¿de dónde vienen estos arcos aórticos? Estos arcos aórticos vienen del saco aórtico, que viene o es una parte del bulbo cardíaco. Volvamos. Teníamos el corazón tubular que tenía cuatro dilataciones y la primera es el bulbo cardíaco. Bulbo cardíaco es de donde vienen las arterias, a grandes rasgos. Ese bulbo cardíaco estaba dividido a su vez en tres porciones. La porción proximal es la que yo no me estoy viendo. ¿Por qué no me estoy viendo? Ahí está, acá estoy. El bulbo cardíaco tiene una porción proximal que es la que me da una porción del tabique interventricular. La porción media me da el tronco arterioso. Tronco arterioso quiere decir tronco de las arterias. ¿Por qué? Porque ese tronco arterioso lo vamos a dividir en dos y me va a dar aorta por un lado y pulmonar por otro. Ahora, la parte más distal se dilata y se transforma en saco. Saco aórtico de donde van a salir los seis arcos aórticos. Estos seis arcos aórticos se condicen con los seis arcos branquiales que existen a nivel del mesodermo, acuérdense. Entonces, cada arteria irriga un arco branquial o su respectivo arco branquial. El primero, el segundo y el quinto arco branquial van a desaparecer dejando o ningún derivado o algún derivado que no es que no tiene importancia, pero no son tan importantes como los derivados del tercer, el cuarto y el sexto arco branquial. El primer arco da arteria maxilar, el segundo arco da la arteria infrayoidea o infrayoidea y la arteria del músculo del estribo a nivel del oído, y el quinto arco no deja derivados. Ahora, a grandes rasgos, el sexto par, o el sexto arco, mejor dicho, me da pulmonar, el cuarto arco me da callado de la aorta y el tercer arco me da carótidas y algo más allá. Lo vamos viendo. Entonces, vamos a ver un esquema para entender cómo funcionan estos arcos. Tenemos que las aortas se unificaron desde lo que es la subclavia, que es lo que van a ver en marrón, pero por ahora la vamos a llamar séptima intersegmentaria dorsal. Desde la séptima intersegmentaria dorsal hacia abajo, las aortas se han unificado, hicieron un vaso único. Para arriba habíamos dicho que continuaban con su disposición de par. Entonces tenemos dos aortas dorsales que se conectan por detrás con cada uno de los arcos aórticos. Esto es el saco aórtico, por acá abajo continuaría lo que es el tronco arterioso, ya la parte proximal del bulbo y ahí el corazón. Bien, el primero, el segundo y el quinto que están en blanco son porque desaparecen. Pueden ver cómo progresan a nivel de la imagen, que van a desaparecer esos tres arcos. Vamos a hablar primero de cómo evoluciona el sexto arco. El sexto arco, en su porción proximal y distal, evolucionan de formas distintas. La forma proximal, en ambos lados, tanto derecho e izquierdo, evolucionan de la misma manera. Van a dar el tronco de las arterias, no van a dar el tronco, van a dar las arterias pulmonares, tanto izquierda como derecha. Ahora, la parte distal del derecho y del izquierdo evolucionan distinto. Básicamente, la parte distal del sexto arco derecho, que es lo que está acá, van a ver que primero vemos que está involucionando y después desaparece directamente. Y queda solo la pulmonar derecha. Ahora, el sexto arco izquierdo, su porción proximal me da la pulmonar izquierda y la porción distal me da el conducto arterioso devotal. El conducto arterioso devotal es uno de los mecanismos que que utiliza el embrión para derivar, para sacar esa sangre que iría a los pulmones que vaya directamente a placenta. Eso es parte de la circulación fetal. ¿Por qué? Porque esos pulmones, acuérdense, están embebidos en líquido. Por ende, no pueden realizar hematosis. Y porque directamente no hay aire, no hay oxígeno para que los pulmones realicen hematosis. Entonces, esa función no es necesaria. Entonces, la sangre nosotros la derivamos al órgano que sí realiza la hematosis. ¿Cuál es? La placenta. Entonces, hay dos mecanismos por los cuales nosotros vamos a derivar. Uno de ellos es el conducto arterioso devotal. Eso básicamente quiere decir
que la sangre que venía por pulmonar, que sería a los pulmones, va a ser derivada, va a evitar ir a los pulmones y va a ser ya distribuida a la aorta directamente, que va a llevar a la placenta. Entonces, la sangre va a pasar por pulmonar y directamente se va a aorta por el conducto arterioso aortal. En la vida adulta o en la vida postnatal, mejor dicho, nosotros no necesitamos esa derivación porque ya estamos realizando hematosis. Entonces se cierra el conducto arterioso aortal, o debería cerrarse porque si no se genera una malformación congénita. Bien, ahora, ustedes me dirían, Lucas, pero el conducto arterioso aortal, si está unido con la pulmonar izquierda, la pulmonar derecha sigue mandando sangre a nivel pulmonar. No, ¿por qué? Porque después que se adopta la disposición final, si se quiere decir así, el conducto aortal ya no está conectado con la pulmonar izquierda, sino que se encuentra en el medio de la división de ambas. Si ustedes pueden observar en esta imagen, lo que está en rojo es el tronco de la arteria pulmonar o la arteria pulmonar común. Y como si fuera una continuación derecha, o sea, recta, mejor dicho, no derecha, recta, tenemos el conducto arterioso aortal. ¿Por qué? Piénsenlo conmigo, tiene mucho sentido. Vamos a dibujar. Ay, a mí me encanta dibujar acá, donde se me puede trabar todo el zoom. Bien, lo vamos a hacer en un color que se vea, en amarillo. Acá. Ven que acá está el conducto arterioso aortal. En el adulto, como les dije, no existe el conducto arterioso aortal. Entonces la sangre va a venir, rebotar contra esta pared y se va a derivar a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. Si nosotros no tenemos esa pared con la que tiene que chocar la sangre sigue por el conducto arterioso aortal y va hacia la aorta directamente, haciendo que si existe un pequeño porcentaje de sangre que rebota con las paredes, supongamos acá de los bordes, va a ser escasa la que se va hacia la circulación pulmonar, que también es necesaria para que se nutran esos tejidos, pero no para que realicen la hematosis. Entonces, esa sangre va directamente, es como que si se abriera una ventana para donde sale directamente la sangre hacia la aorta y no se estampa contra la pared y, y decorre, digamos, hacia las pulmonares. Eso es formación de las pulmonares o derivados del sexto arco aórtico. Ahora, ¿por qué no se está moviendo? Ahí está. Vamos a ver los derivados del cuarto arco aórtico. El cuarto arco aórtico, para hacer las cosas más complicadas, va a tener distintos cambios a nivel derecho como a nivel izquierdo. A nivel izquierdo es más fácil porque se va a unir con lo que es la porción que ya venía del tronco arterioso, de la aorta, porque acuérdense que esto está por arriba del tronco arterioso. Entonces el tronco arterioso me va a dar una porción de la aorta, que es la aorta ascendente, y ahí se une con el cuarto arco izquierdo, que me da el callado de la aorta. Y el resto de la aorta descendente, o sea, la aorta descendente, me va a dar la aorta dorsal. Si vemos acá la imagen, me va a dar el tronco arterioso, la aorta ascendente, el callado me da el cuarto arco izquierdo y el resto me da la aorta dorsal izquierda. Ahora, vemos que la derecha no me da arco, perdón, no me da callado, sino que me da tronco brachiocefálico. Acá lo vemos. Me da todo el tronco brachiocefálico y la porción proximal de la subclavia derecha. Entonces, la subclavia derecha va a estar formada por una porción proximal del cuarto arco derecho, todo su porción media, si se quiere, de la aorta dorsal derecha y el resto por la intersegmentaria dorsal, la séptima. Entonces, la subclavia tiene tres orígenes distintos. La subclavia derecha, perdón. Y el cuarto arco derecho me va a dar el tronco brachiocefálico y una porción de la subclavia derecha. Ahora, la subclavia izquierda es derivada directamente de lo que es la séptima intersegmentaria dorsal, lo podemos ver en marrón, y se conecta al cuarto arco izquierdo, que directamente ya me da callado de la aorta, después del nacimiento de la carótida primitiva. Bien, ahora,
Los derivados del tercer arco aórtico no son tan distintos a... no es que no sean tan distintos, sino que son iguales, más que nada. Ahora, algo muy importante, y ahí continuamos con los derivados del tercer arco, es que si nosotros vemos acá, es como si fuera un corazón, el arco, ¿no es cierto? Pero hay una porción desde el nacimiento de la séptima intersegmentaria dorsal, de la aorta dorsal. Hay una porción de la aorta dorsal entre el nacimiento de la intersegmentaria dorsal y el nacimiento de la aorta que desaparece. Como ven acá, desaparece. Entonces, ¿qué hace eso? Que la aorta en general no tenga forma de corazón o de circuito cerrado, sino de callado. Entonces es necesario que desaparezca esa porción. Ahora, volvemos con el tercer arco aórtico. El tercer arco aórtico va a generar, más que nada, a ambos lados, la carótida común, de la cual la carótida común se va a dividir, obvio, en carótida interna y carótida externa. Ahora, la única diferencia entre los dos derivados del tercer arco, que es la carótida primitiva, es que la izquierda va a derivar directamente del callado y la derecha es una de las ramas del tronco brachiocefálico. Ahora, de los derivados de esa carótida común, sí, ahora no difieren, pero son de distintos lugares. Directamente del tercer arco van a ser la carótida externa. La carótida interna es la continuación de la aorta dorsal. O sea, no existe una evaginación o un esbozo a partir del no existe un esbozo a partir del tercer arco que me genere la carótida interna. Es directamente la anastomosis que sigue del tercer arco con la aorta dorsal. Vemos acá mejor en la imagen cómo continúa el tercer arco con la carótida interna. Y acá saldría la carótida externa, que es lo que está en amarillo, como pueden ver en la imagen. La porción de la aorta entre el nacimiento de la carótida interna y el cuarto arco desaparece, que es este pequeño pendorcho que está acá. Desaparece para que no estén conectadas la carótida y la subclavia. Del lado izquierdo también desaparece, pero directamente ya sale del callado de la aorta la subclavia, perdón, la carótida primitiva. Ahora, cuando se forma la subclavia, de esa directamente va a salir la vertebral y ahí ya dejamos de hablar de séptima intersegmentaria dorsal y hablamos de arteria vertebral. Entonces, nosotros pasamos de los 6 arcos aórticos a tener 3 que me van a dar casi todas, perdón, me van a dar todas en realidad, las arterias principales de lo que es esta región. Bien, a ver si me olvidé de algo. Acá es algo importante que me gusta esta imagen. No es esta imagen en realidad. Tampoco es esa. Es esta de acá. Saliendo de lo que ya son los arcos aórticos, vemos que tenemos la unificación de la aorta en todo su trayecto, excepto en una porción, que ustedes ya lo conocen por esto, que es las umbilicales. Las umbilicales siguen siendo pares. Son las únicas que siguen siendo pares y acá vemos nuevamente la arteria sacra media que no tiene mucha relevancia. Bueno, respecto a las arterias vitelinas, nosotros ya lo habíamos hablado, se van a fusionar y van a dar arterias del mesenterio, arterias del mesenterio dorsal. Acuérdense que la celíaca y la mesentérica inferior son derivadas de las intersegmentarias o las segmentarias ventrales. No son de las arterias vitelinas. La única derivada de la arteria vitelina es la mesentérica superior. Ahora, las arterias umbilicales son ramas ventrales de la aorta en cuarta semana.
eh, van a perder su origen primario y al momento de nacer vamos a tener que la porción proximal da la arteria ilíaca interna y la porción distal se oblitera y se fibrosa, porque ya no necesitamos ese cordón umbilical y tampoco las arterias, y se transforma en los ligamentos umbilicales, que son normales, digamos, no son patológicos.